Joana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por el ratito y esta entrevista. ¿Por dónde querés empezar? Contanos un poco, hacé un panorama de lo que está pasando, danos un panorama. Bueno, primero que nada, ¿no? Denunciar esta política criminal que viene llevando adelante este gobierno desde que asumió y que sin duda la información difundida la semana pasada, justo el día que nosotros estábamos realizando una nueva fila de los comedores, digo, ¿no? Los comedores que el gobierno ha tratado de estigmatizar y dice que son fantasmas. Bueno, los comedores se acercaron al Ministerio de Capital Humano para que los registren, para que los auditen, para que le den una respuesta desde el Estado, digamos, ¿no? Para que el Estado cumpla su función. Y la verdad que nuevamente no ha habido ninguna respuesta del Estado. Sin embargo, nosotros en esa oportunidad se acercó un escribano público que certificó y registró la existencia de los mismos, dónde funcionan, y esa acta de certificación la incorporamos a la justicia, al lugar donde habíamos realizado el amparo desde la UTEP, porque entendemos que hay una situación de emergencia alimentaria que es ya insostenible en el territorio y que sin duda que lo que se difundió la semana pasada, bueno, esta criminalidad de tener alimentos guardados, encanutados, secuestrados, diría yo, desde el Estado, con la única intención de fomentar el hambre en la Argentina y de disciplinar al pueblo, diríamos, ¿no? Hacer un ajuste con el hambre del pueblo argentino, diríamos, la verdad que es una situación de gravedad tremenda que hoy se da en nuestro país. Ujú. Joana, ¿qué tal? Mario te saluda, buen día. Hola, buen día. Pues es que me da curiosidad, ¿no? En relación a este fallo que leía recién Laura Morales, de la conminación a que se reparta ya el alimento y con la negación que tiene el gobierno y la estigmatización de los movimientos sociales que son quienes articulan, ¿no? Frente a esa provisión y los comedores, ¿cómo harían? ¿Cómo imaginas el escenario pasado mañana? Dicen, bueno, están estos alimentos, porque no tienen estructura siquiera ni de militancia, ni política, ni nada para, es enorme la cantidad de logística que requiere. Sí, primero decir que obviamente los comedores existen porque hay una situación de crisis alimentaria en el territorio, digamos, ¿no? Entonces, primero decir que esta es una situación de complejidad absoluta porque no es un problema de las organizaciones como intenta instalar el gobierno, no es un problema de los intermediarios como ha venido instalando el relato el gobierno, sino que es una decisión de este gobierno de hambrear al pueblo argentino, digamos, ¿no? Ante esa situación, justamente la primer fila del hambre que hicimos nosotros fue allá por febrero, 5 de febrero de este año, que nos acercamos hasta el Ministerio de Capital Humano a partir de la provocación que hizo esta ministra Petovelo diciendo que venga el que tenga hambre, que yo lo voy a atender, todos recordarán. Sí. Eh, bueno, ante esa situación se acercaron las personas, los trabajadores, las familias que asisten a esos merenderos y a esos comedores, que hoy cumplen el rol que debiera cumplir el Estado, digamos, ¿no? Porque si tanto les molesta que existan los comedores populares, bueno, que Petovelo abra un comedor en su casa, que Bullrich abra un comedor en su casa, que Adorni abra un comedor en su casa, para que entiendan cómo funciona las redes comunitarias, diríamos, ¿no? Porque es muy fácil hablar del hambre, es muy fácil retener más de 5.000 toneladas de alimentos y cuando uno tiene la heladera llena, digamos, ¿no? El tema es cuando hay una situación de casi 5 millones de argentinos que no tienen garantizado un plato de comida, digamos, ¿no? Hay una criminalidad en esa decisión de este gobierno y sin duda es que esto excede a las organizaciones populares, excede a los sindicatos, porque los que sostienen diariamente esos comedores con mucha solidaridad, con mucha entrega y con mucho amor a nuestro pueblo, porque también en esos comedores lo que se hace no es solamente la entrega de la comida, sino la contención de distintas situaciones que se dan en el territorio, tiene que ver con que hay una situación de emergencia. Digamos, si no existiera una situación de emergencia económica y de emergencia alimentaria, no existirían los comedores. Entonces el Estado Claro. tiene que resolver la situación de emergencia y más allá de las organizaciones, pues nosotros no estamos pidiendo que la administración de los mismos pase por nosotros, lo que estamos diciendo es que hay una situación
insostenible en el territorio y que sin duda esta situación termina mal. Esto termina en un estallido, digamos, ¿no? Porque no hay forma de seguir conteniendo la situación de emergencia alimentaria que existe en el territorio. Ujú. Y este fin de semana, a raíz de la conmemoración patria del 25 de mayo, se cruzaron discursos, ¿no? La jerarquía, tanto en la homilía como en dichos de miembros de la jerarquía de la Iglesia, hablando de la necesidad de atender estas necesidades, y por otro lado, frente a la pregunta de un periodista, un presidente de la Nación que dice, bueno, si no llegaran a fin de mes se hubieran muerto. ¿Cómo se vive esto desde los sectores populares, esta batalla discursiva? Yo creo que es el claro ejemplo del pensamiento de este gobierno, digamos, ¿no? De un gobierno que, que tiene una manera criminal y donde fomenta la criminalidad, el odio, y fundamentalmente el odio hacia los sectores populares y hacia los sectores trabajadores, digamos, ¿no? Y que necesita, por dos cuestiones, desarticular las herramientas de organización popular, como son las organizaciones populares o como son los sindicatos. Primero, para implementar su plan económico necesita que no existan más esas herramientas de organización que tiene el pueblo argentino. Y segundo, porque creo que hay que blanquear también que el gobierno intenta desarticular las redes comunitarias en el territorio, porque sin duda quiere tener complicidad en el avance del crimen organizado, porque hoy en los lugares donde no avanza el crimen organizado, donde no avanza los esquemas narcos, es porque hay todavía redes comunitarias que contienen el territorio. No es casualidad que en la ley base, por ejemplo, ley madre de este plan económico nefasto y siniestro que intenta aplicar el gobierno, uno de los ítems es el blanqueo de capitales, diríamos, ¿no? Y hacia dónde creen que va a ir el blanqueo de esos capitales y hacia qué es lo que va a fomentar ese blanqueo de los capitales y al mismo tiempo desarticular todas las redes comunitarias que hoy contienen al territorio. Digamos. Entonces creo que hay un claro mensaje de este gobierno que busca instalar un ajuste, que lo intenta instalar con represión, porque la única respuesta que ha tenido ante el hambre el gobierno han sido las balas, han sido la represión, han sido los gases lacrimógenos, lo que hemos visto este fin de semana en Córdoba es lo que viene sucediendo en las distintas movilizaciones y en las distintas expresiones del pueblo que se resiste al avance de este plan económico que lo único que busca es beneficiar a un sector minoritario de la sociedad argentina. Ujú. ¿Y qué está previsto, Joana, desde la UTEP en términos de movilización frente a esta avanzada, ¿no? De hoy repetimos, ¿no? Patricia Burri diciendo a distintos referentes sociales se acaba, el que las hace las paga, criminalizándolos ante el Poder Judicial. Está por salir, o se habla que no sería muy lejana la posibilidad del dictamen de la ley bases. ¿Cuál es el cronograma de la UTEP? Bueno, nosotros desde la UTEP obviamente primero seguimos en un estado de alerta y movilización y esta semana evaluaremos cómo seguimos respecto a acciones que tienden a la cuestión específica de la denuncia de lo alimentario, pero sin duda es que hay una situación de mucha complejidad en el territorio, yo decía, o sea, esto no termina bien, digamos, ¿no? Lo que pasa en Misiones, lo que pasó en Río Negro, lo que viene pasando en los distintos lugares de nuestro país, donde vemos que el ajuste lo siguen pagando los sectores populares, los sectores trabajadores, y eso la verdad que lleva un cuello de botella que cada vez se complejiza más, digamos, ¿no? Nosotros desde la UTEP, obviamente, para el día que se trate la ley base, vamos a estar movilizados, rechazando esa ley que efectivamente avanza sobre el pueblo argentino, pero sin duda que hoy lo más urgente y lo que debiera tenernos a todos los argentinos abocados, y fundamentalmente no puedo creer que haya un argentino que pueda dormir tranquilo sabiendo que hay hermanos que no tienen garantizado un plato de comida. Entonces, efectivamente hoy lo que nos debe la urgencia que nos debe interpelar a cada argentino, sea del sector político que sea, es cómo resolvemos la situación de hambre que hay en nuestro país. Y esto es denunciar a este gobierno que tiene alimentos secuestrados, encanutados, cuando hay un pueblo que se está cagando de hambre, digamos, ¿no? Hay una situación de mucha criminalidad en esa decisión política y que sin duda que eso es también lo que vos decías, la expresión que ha habido desde los distintos sectores de la Iglesia, tiene que ver con esta situación, porque lo que no podemos desconocer es que hay una situación de gravedad que avanza en la Argentina, que es el hambre de nuestro pueblo y que eso
nos tiene que interpelar a todos y a todas. Este fallo que conmina a la ministra a repartir los alimentos fue producido por una denuncia que realizó la UTEP, entiendo, y que hay además algún tipo de imputación por incumplimiento de deberes del funcionario público o alguna otra vericueto que hayan podido introducir ahí. Sí, tiene que ver con un fallo respecto a una denuncia que realizó Juan Grabois eh, respecto al incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero que también está en línea con el amparo que habíamos presentado en la UTEP denunciando esta situación. ¿Qué sería lo esperable en términos de la imputación? Porque acá hay una cuestión de responsabilidad por parte de la ministra, ¿no? Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Sí, debería. Debería Tratándose pasar de este algo. poder judicial. Claro, Claro. pero está complicada ahí la situación. No sé, es importante igual que se haga la presentación y ver No, en qué desde ya decanta dejar los esto. precedentes establecidos para que Adorni sí. ya habló del tema, de Sí, hecho. bueno. Sí, bueno, Adorni, siendo Adorni, claro. Adorni. Me parece que es importante, igual coinciden que, bueno, no tenemos buenas expectativas en relación al rol del Poder Judicial, pero bueno, es un paso necesario. ¿Hay algo que tengan pensado hacer, alguna nueva manifestación o algo en este sentido por este tema, Joana? Bueno, como decía, nosotros de la UTEP, esta semana tenemos reunión del Ejecutivo nuestro de la UTEP y ahí definiremos los pasos a seguir. Bárbaro. Pero sin duda nosotros lo que seguimos denunciando es que hay una situación de mucha gravedad, digamos, ¿no? Mucha gravedad en el territorio y la cuestión alimentaria es algo que nos debe urgir a todos los argentinos porque no nos podemos quedar callados ni quedar inmóviles ante esta situación. Claro, y además nos están hambreando. Es imposible no hacer nada al respecto ante tanta violencia por parte del gobierno. Te mandamos un abrazo, Joana. Gracias por el rato y estamos acá a disposición para seguir visibilizando lo que vaya ocurriendo, lo que vayan haciendo en relación también a este tema. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, obviamente a disposición siempre que se necesite.